Pentecostés, habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Le bendiga, hermano, vive Jesús. En esta tarde queremos traerle un corto estudio pensamiento, vive el Señor. Y tiene que ver que cuidado con las costumbres. Y que lo que quiero enfocar, vive el Señor Jesucristo, es las costumbres. Pero tenemos lo que se llaman tradiciones y tenemos lo que se llaman costumbres. Y las tradiciones son costumbres que se transmiten o se mantienen de generación en generación. Y costumbres son maneras habituales de obrar de una persona, son prácticas que se transmiten. Ok, ¿a qué quiero traerles? Quiero traerles que tengamos cuidado de cambiar las buenas costumbres por malas costumbres, vive Jesús. ¿Dónde podemos terminar si cambiamos las mismas? Si nosotros hacemos un listado, vive el Señor. Si yo te digo, hazte un listado de tus buenas costumbres. Buenas costumbres a nivel espiritual y cristianamente, vive el Señor, es que leer la palabra, es estudiar, vive el Señor, es practicar, es vivir la palabra, es dejarse regir por el Espíritu Santo, no murmurar, no mentir, o sea, hacer las cosas que a Dios les agrada. Esas son buenas costumbres. Malas costumbres sería todo lo contrario, que como todos sabemos es que dejar de leer la palabra, dejar de buscar, dejar de congregarse, vivir una vida desordenada, vive el Señor, agradar a la carne, eso serían malas costumbres, vive Jesús. Pero vamos a ver algo. Yo quiero que usted entienda lo siguiente, y este es el enfoque. Nosotros, los cristianos, tenemos que tener cuidado que no caigamos dentro de costumbres que hagan que nosotros retrocedamos en nuestra vida espiritual. Podemos comenzar bien y podemos terminar mal. Vive el Señor. Y por ejemplo, quise ir a través de los fariseos. Los fariseos en sus comienzos, vive el Señor, sabemos que es una secta de los judíos, vive el Señor, y en sus comienzos, en el tiempo de los reyes, vive el Señor, y en el tiempo, lo que se llama intertestamentario, o sea, en la transición del Antiguo y el Nuevo Testamento, en el tiempo de los macabeos, ellos se levantaron. Y lo más interesante de ello es que la palabra fariseo significa separado, ya que vivían apartados de lo impuro. Vamos a hacer una comparación. Nosotros cuando venimos a Jesucristo y aceptamos al Señor Jesucristo, venimos a estar separados. Nos separamos del mundo, ¿ok? Entonces, y ellos, los fariseos, luchaban contra a nivel político y ellos querían tener libertad religiosa y querían que las personas vivieran y siguieran la ley. Ellos comenzaron bien. Así como Pablo, vive el Señor, aleluya, en Filipenses 3, vive el Señor, aleluya, 5 y 6, porque lo vamos a tomar a él de ejemplo. Pablo dice, de él mismo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, vive el Señor, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A qué traigo esto? Pablo a un principio, él fue criado, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, criado a los pies de Gamaliel. Fue enseñado en la verdad de esos momentos, en la ley. Y yo me imagino, vive el Señor, que le hablaron de que sí iba a venir un Mesías, porque eso está en las profecías, en el libro de Isaías, vive el Señor, y sabemos en Zacarías, vive el Señor, y están las profecías que venía él. Y me imagino que él fue enseñado y él tenía que tener conocimiento de ello, porque fue enseñado por Gamaliel. Y Gamaliel, si se acuerdan, él cuando tomaron y arrestaron a los discípulos, vive el Señor, si mal no me acuerdo, a Pedro y a Juan, si no me equivoco, vive el Señor, aleluya, que él dijo allí, déjenlo tranquilo. Tú sabes, si eso es de Dios, eso va a permanecer. Si no es de Dios, no va a permanecer, vive el Señor. ¿Y a qué traigo esto? Vive Jehová. Comenzaron bien. Yo me imagino, esto es solamente
un pensamiento que Pablo comenzó y fue enseñado en algo correcto. Y él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Vive el Señor. Nosotros cuando comenzamos en Cristo Jesús y empezamos a tener amor de la palabra, empezamos a consagrarnos, a aprender de Dios y empezamos a caminar correctamente, rectamente, comenzamos bien. Pero llegó un momento, vive el Señor, que los fariseos se dañaron. Fueron y cambiaron lo que le había sido enseñado. ¿A qué te refieres? Si te vas a Mateo 23, que es donde Dios acusa a los escribas y a los fariseos, fíjate las características de los fariseos. Dice que porque que ellos ataban cargas pesadas de difícil de llevar a los que ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filastería y extienden los flecos de sus manos, llaman los asientos en la cena y las primeras sillas de la sinagoga. Y si tú sigues leyendo en Mateo 23, vas a encontrar que Dios le dice necio, ciego, sepulcro blanqueado, y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Vive el Señor. Y Dios los confronta, porque ellos cambiaron. Las cosas comienzan bien y ¿qué pasa en el transcurso? ¿Qué pasó que se dañó? Vive Jehová Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos dañar lo que ha comenzado bien. ¿Y cómo lo podemos dañar? Podemos dañarlo si creemos que ya lo sabemos todo, si creemos que ya no tenemos que el orar, ya no tenemos que ayunar, ya yo no tengo que buscar dirección de Dios, vive el Señor. Fíjate, Pedro anduvo con el Señor, él daba la vida por Jesucristo, porque él lo dijo, pero él le negó. Él iba bien, pero él le negó. ¿Por qué? Porque llegó un momento en su vida de que la decisión que él tomó de negar a Cristo dañó. Pero luego Dios, ¿qué hizo? Él se arrepintió y él vino a ser un gran apóstol, vive Jehová. Y de tal forma que Dios lo usó llevando el evangelio. Mucha gente se convirtió. Pero ¿qué pasa? Cuando vinieron el problema, cuando viene la circunstancia, ahí es que nosotros sabemos quiénes somos. Las circunstancias y los problemas, vive el Señor, nos allegan o nos apartan del Señor. Las costumbres. Nos acostumbramos a cosas. Ahora mismo la iglesia está cerrada. Y nos acostumbramos, sí, tenemos que congregarnos. Nos acostumbramos a congregarnos, nos acostumbramos a los estudios bíblicos, nos acostumbramos a la música, a adorar con los hermanos. Nos acostumbramos que tal día, tal hora vamos a la iglesia. Nos acostumbramos de que yo no yo no busco en mi casa porque busco en la iglesia. Nos acostumbramos a algo que cuando se ha quitado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Y algo que ha sido quitado en estos momentos, vive el Señor, porque por la condición de la pandemia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Cómo tú estás con Cristo? Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque las costumbres no edifican. Las tradiciones no edifican. Vive el Señor. Nosotros los seres humanos tendemos a vivir de acuerdo, a veces tenemos nosotros rutinas en nuestra vida, pero en Cristo Jesús, aleluya, dice la palabra que cada día tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra vida espiritual. No podemos permitir que en el camino de la transición en el cual estamos viviendo, nuestra vida espiritual mengue. Vive Jehová Dios, aleluya. Las personas tenían la tradición de ir a la sinagoga a escuchar la palabra. La gente escuchaba la palabra. Pero cuando vino Jesús, no pudieron aceptar a Jesús y no podían aceptar la palabra de Jesús. Tenían costumbre de ir a la sinagoga, tenían costumbre, conocían la ley, sabían lo que decía la profecía, pero cuando vino la profecía viviente, cuando Jesús vino, vive el Señor, no lo aceptaron, vive Jehová Dios.
¿Y qué pasó en ese tramo? ¿Por qué no pudieron aceptar a Jesús? Vive el Señor. Sabemos que la profecía también decía, vive el Señor, dice que tiene que morir, que en la cruz del Calvario, que por la sangre vamos a tener salvación. Vive Jehová Dios. Pero tú y yo en estos momentos, en este momento de transiciones, no podemos vivir que por costumbre nosotros muramos espiritualmente. Las tradiciones no son buenas, vive Jehová Dios. Mas a suponer estamos en un momento, y yo estaba escuchando una canción supuestamente cristiana que decía que en estos momentos, decía que el mes de diciembre es el mes más maravilloso del año. Y yo decía, qué equivocados están. ¿Por qué diciembre tiene que ser el más maravilloso del año? Porque la tradición dice que Jesús nació en este mes, aleluya. Sabemos que no es así, vive Jehová Dios, pero la tradición, entonces solamente en este mes es que yo voy a tener gozo, en este mes que yo voy a tener tranquilidad. No, se supone que cada día es un día especial, cada día es un día para crecer, cada día es un día para alabar al Señor, cada día es un día maravilloso porque Dios nos lo ha regalado, vive el Señor, aleluya. Tenemos que tener cuidado, las costumbres nos pueden llevar, vive Jesús, a morir nuestra vida espiritual. Tengamos cuidado que creamos que lo hemos alcanzado todo. Conocemos la Biblia. Nosotros los pastores, gente que estudia la palabra, ustedes hermanos, vive el Señor, que estudian la palabra, creen que han llegado a un conocimiento, tenemos conocimiento, pero ¿qué está pasando? Que se está muriendo la vida espiritual, se están secando. A los fariseos le dijeron sepulcro blanqueado. Un sepulcro es una tumba, es un sitio donde están los muertos, que tienen nombre y no son, aleluya. No permitamos que nosotros seamos solamente nombre, sino que tengamos consistencia. Mi hija compró un de esos de dulce, vive el Señor, y solamente uno de los dulces apareció vacío, solamente era la etiqueta vacía. Vive el Señor, parecía pero no tenía. Que nosotros no seamos así, que no tengamos costumbres, que seamos gente, que tengamos consistencia, que tengamos carne en la cual tengamos vida, vive el Señor. Que Dios no nos llame necio, que Dios no nos llame hipócrita, que no nos llame sepulcro blanqueado, que nosotros no estemos exigiendo a los demás algo que nosotros no hacemos, vive el Señor. Tenemos que dar testimonio. Si yo digo que yo creo en Cristo Jesús, vamos a vivir creyendo y dando testimonio que creemos en Cristo Jesús, que su palabra es un sí, un amén, que Él es todopoderoso, que no importa lo que suceda, donde yo esté, yo sé que mi Cristo vive y Él es el que dirige mi vida, vive el Señor. No seamos gente vacía, no permitamos que por costumbre muramos, vamos a morir espiritualmente porque nos vamos a secar, vive el Señor. No lo has alcanzado todo, todavía no hemos alcanzado todos, todavía estamos en esta carne. Pablo él mismo lo dijo, yo no lo he alcanzado todo, aleluya, yo he dejado todo por Cristo Jesús, porque para mí el morir es Cristo, aleluya, y el morir en la carne es hacer morir las costumbres malas en nuestra vida, vive el Señor. Aleluya, vive Cristo, vive el Señor. En Romanos 12, vive Jehová Dios, aleluya. En Romanos 12, vive Jesús. Nos dice de la siguiente forma, vive Jehová Dios. Romanos 12, el 11 y el 12 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vive Jehová Dios, aleluya. No podemos permitir caer en la pereza espiritual por costumbre. Tú no puedes vivir solo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, que tú nos ayudes, Dios mío, que creamos que todo lo podemos y que todo lo sabemos solo.
Y no es así, Jehová Dios. Yo te pido, Dios mío, que pongas en nosotros un espíritu, Padre, Dios mío, de trabajar, de buscar, de animarnos espiritualmente y no permitir que nuestro fuego se apague, Jehová. Dios mío, que permanezcamos unidos en la oración, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.